Hoy vamos a ver tres elementos en la narración: el enunciado, la enunciación, el estilo directo, el estilo indirecto y la forma de los personajes. Quisiera empezar repasándoles la clase anterior, es decir, los tipos de narradores. Habíamos visto la visión por detrás, que equivale al heterodiegético, tercera persona, la focalización múltiple, externa, del heterodiegético. Este lo sabe todo, conoce los resortes más íntimos de los personajes, es omnisciente. Dios mueve los hilos de la historia, lee el corazón de los personajes, interpreta a los personajes y dice cosas que aún los mismos personajes no se atreverían a decir. El segundo es visión con, que se opone a la visión por detrás. Visión con, intradiegético, primera persona, focalización interna o variable. El narrador sabe lo mismo que los personajes y lo sabe con ellos. Es un personaje más. No conoce con anticipación los hechos, porque es paciente de los hechos, no su agente. La forma por excelencia es la psiconarración, el monólogo, la corriente de conciencia, lo autonarrado, lo autocitado, lo autorreflexivo y el soliloquio. Y la tercera es la visión desde fuera. Esta visión es extradiegético, tercera persona, focalización cero, interna o fija. Sabe menos que los personajes, se limita a describir lo que ellos ven desde el exterior, es un testigo ocular y su objetividad es absoluta. He dejado por fuera al narrador ambiguo en segunda persona, que se habla a sí mismo como si fuera un tú, como si fuera otra persona. Se ve desde afuera, se desdobla, por tanto. Es un narrador esquizoide, esquizofrénico. Se ordena en un imperativo a sí mismo como si fuera un tú. Hace parte de la visión con. Dejé también por fuera el narrador autodiegético, que dijimos que era el héroe épico, que no cambia. Y por último, el narrador metadiegético, que narra en su calidad de personaje de la diégesis o narración en primer grado, una metadiégesis o narración en segundo grado. Toma a cargo la narración de la historia como cajachinas. Voy a hablarles del estilo directo y del estilo indirecto. Y comienzo diciendo que toda narración o toda forma del lenguaje articulada tiene como discurso un enunciado y una enunciación. Y también, como es lógico, un sujeto del enunciado y un sujeto de la enunciación. La conocida paradoja "yo soy un mentiroso" posee un claro sujeto gramatical y su consecuente enigma. Si la afirmación es cierta, el sujeto está diciendo la verdad. Yo soy un mentiroso, luego ya no es un mentiroso. Por lo tanto, niega lo segundo que afirma. Si la afirmación es una mentira, habitual en un sujeto que se define como mentiroso, debemos entender lo contrario. Yo no soy un mentiroso. Esto soluciona la paradoja. Considerar que ese sujeto tiene un sujeto, yo soy, que, que oculta otro sujeto de la enunciación. Yo digo que yo soy. El primero, yo soy un mentiroso, es el estilo directo. El estilo indirecto superpone una conciencia que dice, yo digo que yo soy un mentiroso. Este es el estilo indirecto. Y el estilo indirecto libre simplemente cita, o el sujeto es citado. El letrero decía que él era un mentiroso. Tenemos el estilo directo
yo soy un mentiroso. El estilo indirecto, yo digo que yo soy un mentiroso. Y el estilo indirecto libre o citado, que dice, el letrero decía que él era un mentiroso. Por último, vamos a ver las formas de los personajes según Nordfrey en Anatomía de la Crítica. Él comienza diciendo que Aristóteles le asigna la categoría de buenos o malos a los personajes en una visión netamente moral de la literatura. Después dice que la primera forma de los personajes que nosotros conocemos es el personaje superior a los demás en clase. Entonces dice, si es superior a los demás en clase, estamos hablando de un ser divino, es decir, un Dios. Ese Dios finalmente está encerrado en un mito siempre, y eso pertenece a una época premedieval. Superior en grado, ser divino, Dios, mito, época premedieval. La segunda forma de personajes que vamos a ver es superior en grado, héroe del romance, la leyenda y el cuento popular. El romance de dos maneras, el religioso o leyendas de santos y el profano, el de caballeros o caballeros andantes. Rompe la ley natural. El príncipe y el cortesano rompen la ley natural en la Edad Media. Estamos hablando entonces, el primero, de un dios del mito y el segundo, de un héroe del romance o la leyenda. La tercera forma, superior en grado, pero no en ambiente, el personaje es un jefe, superior en grado, pero no al ambiente. Es un héroe mimético elevado de la épica y la tragedia, de la literatura clásica del Renacimiento, el jefe. Y por último, nos muestra las dos formas actuales en la novela moderna. No es superior el personaje ni al hombre ni a su medio ambiente. Por tanto, es un hombre como nosotros. Podemos ver nuestra propia experiencia. Es un héroe mimético bajo, no el elevado jefe, sino el mimético elevado, un hombre como nosotros, que hace parte de la comedia y de la ficción. Se da en la literatura inglesa desde Daniel Defoe hasta el siglo XIX y comienza y termina 50 años antes de nuestra época, del siglo XIX. Y por último, inferior en poder e inteligencia a nosotros mismos, este es el héroe de Dostoyevsky, es el héroe de Kafka, es un ser inferior en poder e inteligencia a nosotros mismos, es un héroe de modo irónico. La situación se juzga, es el héroe de los últimos 200 años o 100 años de la literatura, es un ser patológico, el fármaco, el chivo expiatorio, es un modo mimético bajo, donde el personaje es dialéctico o problemático y por tanto es simbólico o emblemático. Estos personajes son densos y dialécticos porque se debaten con ellos mismos y casi siempre terminan mal, se degradan a medida que lo vamos leyendo. Entonces, tenemos 5 formas de personajes. El superior en clase o dios, mito. El superior en grado, héroe del romance. El superior en grado, pero no al ambiente, el jefe. El igual a nosotros, a su propio ambiente, uno de nosotros mismos, un hombre más. Y el último, que es inferior a nosotros mismos, es decir, un chivo expiatorio.